Usted me comentaba que tenía varias sedes de su escuela, ¿verdad? Sí, actualmente el ministerio está en Puerto Rico, tenemos la escuela también está en Puerto Rico. Acá en Sí. la Florida también tenemos entonces la escuela de arte sobrenatural, y entonces en Costa Rica pues tenemos un equipo que no estamos funcionando como escuela, pero sí tenemos un equipo también ministerial allí localizado ya para Centroamérica y para también abrir esa ventana, ¿no?, a nuestros hermanos en esa área. Claro, wow, tremendo. Y sabemos que es una persona súper ocupada, no le queremos ocupar mucho tiempo, pero queríamos que nos cuente más o menos de usted, cuándo comenzó esto tan tremendo que hace, a qué edad comenzó con esto. Sabemos que tiene familia también Sí. y queremos hacerle muchas preguntas, pero bueno, le dije, no, vamos a hacer solo 5 preguntas, chicas. Así que bueno, queríamos preguntarle, sí, que nos comparta más o menos cuándo comenzó esto tremendo que nos comparte a cada uno de nosotros los danzores. Claro, Cintia. Pues mira, hermana, básicamente yo empecé más o menos en lo que tiene que ver con las artes, la danza, el movimiento, todo esto. Más o menos yo tenía tal vez como 17, 18 años. Entonces, pues ahí estuvimos en nuestra iglesia en Puerto Rico. Estuvimos allí más de 22, 23 años sirviendo al Señor. Ahí pues me desempeñé como líder dentro del Ministerio de Arte. Luego de eso, los últimos casi 10 años, los últimos 9 años, estuvimos trabajando un proyecto que se desarrolló como parte de los ministerios de la iglesia. Era una escuela, la Escuela de Adoración y Bellas Artes, y a través de esa escuela, pues Dios nos dio una visión así de llevar las artes, ¿no?, a un nivel de excelencia, a un nivel de compromiso, un nivel de desarrollo, pero también un nivel de unción, ¿no?, que tuviéramos ese balance. Así que ahí pues estuvimos sirviendo, adicional al tiempo que ya llevamos en nuestra iglesia, pues también como parte de ese ministerio, pues estuvimos cerca de 9 años como directores, mi esposa y yo. Como bien mencionaste, tengo esposa, tengo 2 niñas, una tiene 15 años, va a cumplir ahora 15 años, está ya en ¿Qué plena edad? adolescencia. Sí, pero es una adoradora y pues también desde jovencita, desde pequeña la hemos entrenado, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con el arte, y le hemos enseñado a amar al Señor, y creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Que como padres podemos hacer, enseñarles y modelarles lo que es amar al Señor. Tengo también una niña más pequeña, esa cumplió 10 ahora, así que pues es una bendición, ¿verdad? Edificar una generación que prácticamente es nuestro legado, ¿verdad? Inmediato. Así que pues lo que es Imaginare más o menos ya lleva más de 10 años como ministerio. Imaginare pues tiene una visión de alcance, una visión para nosotros poder edificar el reino. Se compone de ministros o de adoradores y gente que tiene talento en las artes, y son jóvenes de diferentes iglesias. Somos un ministerio interdenominacional, por lo tanto contamos, ¿verdad?, con la bendición de poder tener diferentes artistas o ministros, ¿verdad?, sirviendo al Señor y dedicando sus talentos para honrar al único que lo merece, que es Jesucristo. Em, Así que es una bendición. En Puerto Rico tenemos un equipo que más o menos, eh, creo que llega a los 12, 13. El líder en Puerto Rico es Víctor Rivera Zurita, él se encarga entonces de trabajar también la escuela ya. En Costa Rica tenemos a Pablo Bravo y hay un equipo de 4 personas adicionales, está comenzando ese equipo, ya lleva un año. Y acá en la Florida pues somos un equipo también de más o menos como 10 a 12 personas, que también entonces pues trabajamos en la escuela y trabajamos lo que es el ministerio. Así que es una bendición, ¿verdad?, edificar el reino del Señor, y creo que a través de las artes es ese lenguaje universal que no importa si estás en Centroamérica, Latinoamérica, si estás en Estados Unidos, si estás en Europa, Dios nos conecta, Amén. nos une, así que nada, es un privilegio poder hacerlo así, de esa manera. ¿Y este equipo de trabajo es el que lo acompaña a usted haciendo todo? ¿O cómo es? ¿Usted le dice lo que tienen que hacer y así se mueven? O, Bueno, yo sí, tengo un equipo de trabajo y son de diferentes iglesias. ujú, Y es increíble también lo que decía usted, de que por más que uno esté en otros lugares, lo importante es que nos unimos juntos a adorar al mismo Dios. Y bueno, una vez me dijeron que cómo podía tener un equipo de trabajo de diferentes lugares, porque no entendían mi visión, o sea, no teníamos ujú, la misma visión. ujú, Pero cómo uno se encierra en algo que no tiene nada que ver con el equipo de artes, con el equipo de danzas,
y la verdad que he trabajado con ellas y hasta el día de hoy seguimos trabajando y repartiéndonos tareas. Y Qué es bien. verdad eso que siempre un alumno supera al maestro en todo, porque es como que tienen más energía, tienen, Ujú. yo siempre digo, busquen, averigüen también cómo podemos realizar esto, y de repente llegan con hojas así, diciéndome averigüé esto, voy a enseñar esto, voy a hacer esto. Y qué bueno que se pueda estar trabajando. Sé que también ahora hay maestros de parte de su Ujú. escuela dando clases online también. Sí. ¿Cómo hacen ese trabajo en equipo? ¿Se dividen qué es lo que van a hacer cada uno? ¿O Ujú. usted decide qué es lo que va a hacer cada uno? ¿Cómo lo ve usted a eso? Bueno, mi liderazgo, el liderazgo que hemos tratado de establecer en Imaginar es un liderazgo muy abierto, ¿verdad? Creemos en nosotros como, ¿verdad? Padres espirituales o como líderes del ministerio. Dios nos ha dado una visión, pero es una visión dinámica, es una visión que avanza, es una visión que cambia, que crece, que se sigue multiplicando y se sigue expandiendo. Entonces hemos abrazado este concepto, ¿no? O esta identidad de comunidad de creativos, de que no somos un ministerio tradicional, de que, por ejemplo, yo como líder dicto todas las pautas, Sí. sino que obviamente Dios me delega una visión y yo imparto esa visión, pero también yo soy receptivo a lo que Dios le da a los demás que son también líderes y Ah, también me da, ¿verdad? La sensibilidad para escucharles, la sensibilidad para recibir ideas y como te decía, la visión es dinámica. Tal sí, vez lo que nosotros hacíamos cuando comenzamos es diferente a lo que hacemos hoy. Y lo que haremos mañana va a ser diferente a lo que estamos haciendo hoy. Porque continuamente Dios añade de su revelación. Y la revelación no es absoluta ni específica o limitada solamente a una persona. Nosotros como líderes tenemos una visión y nuestra función es mentorear, es guiar, es empoderar, es activar, procurar que el corazón de los creativos esté sano, pero queremos darle espacio para que ellos también sientan, ¿verdad? Que tienen la capacidad de sembrar y tienen también la capacidad de abrazar. No es lo mismo cuando un líder es el que dicta todas las pautas a cuando tú tienes gente que también colabora contigo en el proceso creativo. Porque sí, entonces ya ellos no se van a ver como los seguidores solamente o los que están ahí para apoyar. Ellos se ven como parte, ellos se ven como esa visión también es mía. Esa visión también Dios me la ha dado. Entonces eso es lo que hemos fomentado en ellos. Es una visión colectiva, es una visión de comunidad. Creemos que es una comunidad de creativos donde podemos juntos levantar nuestros brazos, donde podemos ser edificados juntos, donde la palabra que tal vez yo necesito en un momento dado la puedo recibir de mi hermano, de mi hermana, y así sucesivamente yo también puedo ministrar sobre ellos. Y de esa manera, pues hemos visto un avance, hemos visto un aceleramiento, hemos visto un compromiso diferente a lo que habíamos visto en otros modelos, ¿verdad?, de ministerio, cuando podemos hacer a cada uno partícipe y a cada uno que tengan la capacidad de abrazar esa visión y de extender esa visión. Nosotros, como te dije, sembramos una visión, pero esa visión ha seguido desarrollándose en Puerto Rico. Hay cosas que Dios le ha dado a Víctor que se siguen multiplicando y nosotros simplemente estamos ahí para mentorear, para guiar y para apoyar. Esa es nuestra función, nuestro rol. Así que es ese sentido, ¿verdad? De como un padre ayuda a sus hijos, pero no les limita, no les corta las alas, sino que cómo yo puedo ver que tú puedes maximizar lo que Dios te ha dado, los sí. talentos, las habilidades, el llamado, cómo podemos juntos colaborar para que seas catapultado, seas enviado, seas lanzado, seas acelerado ese llamado que ya Dios te ha dado. Sí, eso es tremendo. A mí, como yo le dije, el Señor el año pasado fue cuando me dijo que iba a trabajar con un equipo y que eso es lo que me iba a llevar a crecer. Mm, Durante mucho tiempo tuve la idea errada de que siempre el líder es el líder y se hace lo que el líder dice, nada más. ujú, Y qué terrible equivocación, porque la verdad que hoy en día hay muchas personas que tienen ese talento o que tienen ganas de crear algo nuevo, de hacer algo nuevo, y son limitados. Son ujú, limitados, no porque el líder dijo que no, porque el líder dijo esto. Y qué lindo que es cuando uno le da la oportunidad a hacerlo. Como ujú, siempre digo, no sobrecargarlo, sino a ayudarlo a crecer en esta área que es muy hermosa. Como yo le digo, nosotros correcto. estamos, cada uno estudia también su manera secular en otros lados, sus profesorados en otros lados,
pero juntos nos unimos para que eso sea de edificación para el cuerpo de Cristo. Así Amén. que, nada, Tremendo. tremendo. Le queríamos preguntar, sabemos que la idea, la creatividad, el diseño, todo proviene del Padre, pero Sí. ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que realiza cada coreografía? ¿O cómo es que usted los mete a esos chicos? Porque danzan todos iguales, es increíble. Entonces queríamos saber cómo es que usted los mete a ellos para danzar todos juntos, todos iguales. ¿Cómo realiza, cómo monta una coreografía? Ujú, ¿En qué se inspira al hacerlo? ujú. Bueno, muy buena pregunta. Y en el ámbito de lo que es la coreografía, el montaje, cómo nosotros creamos ideas, hay diferentes personas en el ministerio que tienen esa función, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Víctor en Puerto Rico, pues él como director creativo también monta, prepara sus piezas. En el caso mío de acá de Florida, pues usualmente también yo estoy a cargo, si no, pues trabajamos en equipo. Y Sí. entonces en el equipo de Costa Rica, pues también. O sea que diferentes personas tienen esa función de coreógrafo, ¿no? De montaje de piezas y eso. Yo creo que la esencia de lo que es imaginar en términos de nosotros poder crear es la presencia de Dios. Yo creo que no es lo mismo cuando tú creas desde el talento o la habilidad que cuando creas inspirado por la presencia de Dios. Amén. Entonces, es buscar nosotros poder conectar primero con el corazón de Dios, Sí. cuál es el mensaje profético o el mensaje que Dios nos está dando y cómo podemos traducir ese mensaje en un lenguaje sencillo, en un lenguaje visual que la gente pueda entender. No demasiado abstracto, que sea algo que no queremos que la gente pueda entender ese mensaje. Entonces nos inspiramos en diferentes cosas. Número uno, ¿verdad? Para nosotros la primera fuente de inspiración tiene que ser Dios. Él Sí. es la fuente de inspiración máxima. Yo creo que cuando nosotros nos asociamos al Creador, nos convertimos en mucho más creativos cuando estamos asociados a Él. Así que de ahí nace, ¿verdad? Esa fuente de inspiración inicial es Él. La palabra de Dios nos inspira. Por ejemplo, hay coreografías que nacen en base a una historia bíblica, a algún elemento de la palabra que nosotros, un principio que hemos recibido de parte del Señor y queremos traer ese principio en el lenguaje del movimiento, esa es otra manera de hacerlo. Nos inspiramos en el trabajo de otros creativos, también eso es parte de la inspiración. Eh, a veces también el escuchar una música, el nosotros ver una obra teatral, el ver una pieza de musical o ¿verdad? El nosotros también ver una pieza artística en el teatro, todo esto también son fuentes de inspiración. A veces nosotros los cristianos, no sé si pasa en Argentina, ¿verdad? Pero acá nos pasa mucho, que pensamos y dividimos, decimos el arte secular y el arte cristiano. Y en realidad no hay tal cosa, porque el arte es arte, el arte viene de Dios, el arte es creado por Dios. Que hay gente cristiana haciendo arte y que hay gente secular haciendo arte, correcto, hay ambos. Pero el arte en sí mismo no es cristiano o secular, el arte es arte. Y en el arte nosotros podemos encontrar inspiración. La Biblia dice, ¿verdad?, que en todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo justo, todo en lo que hay bondad, en esto nosotros pensemos, ¿no? Y hay obras de arte que son realizadas por gente no creyente, pero tienen un valor, tienen una belleza, tienen inspiración. Yo no sé si, a mí me inspiran mucho las películas de Pixar Animation, me Ah, imagino sí. Finding Nemo. O sea, son películas que te inspiran porque te conectan con la realidad humana. Entonces, algo que nosotros utilizamos mucho es eso, cómo nosotros podemos a través de la creatividad, a través de lo que Dios nos está revelando, conectar con la audiencia, conectar con las personas, cómo nosotros a través de la expresión corporal y la expresión en nuestro rostro podemos transmitir una emoción que la persona que está viendo se conecte, que la persona sienta que le estamos hablando, sienta que de alguna manera se relaciona con la historia que estamos trayendo. Entonces, ese elemento en inglés le llaman storytelling o cómo contar una historia. Eso pues creo que es una de las cosas que nos caracteriza como ministerio, que hemos tratado de envolvernos más en cómo nosotros poder contar historias que nos inspiramos también en elementos de la vida, ¿verdad? De nuestra vida. Podemos hacer una pieza, por ejemplo, de una persona en un proceso de enfermedad y cómo dentro de ese proceso de enfermedad Dios se revela, Dios se muestra, Dios te sana, o mira, simplemente tal vez no te sana, pero Dios está contigo de tantas personas que necesitan saber que aún en medio de la enfermedad, en medio de la espera de su milagro, Dios está presente. Wow, eso es algo que mucha gente necesita ver y escuchar. Entonces, creo que nos inspiramos mucho en eso, en la realidad humana,
en la fragilidad humana, en la vulnerabilidad humana. ¿Y cómo? Número uno, tenemos que ser vulnerables. Tenemos que tener un corazón abierto, vulnerable a lo que la gente está viviendo, a lo que la necesidad de la gente está llamando, ¿no? Yo creo que Jesús cuando hablaba, ¿verdad? Él hablaba de que él hacía las obras que veía hacer al Padre. Entonces yo creo que nosotros como ministerio debemos emular a Jesús. Debemos pedirle, Señor, revélanos lo que tú estás viendo, lo que tú estás mirando, cómo tu corazón siente y cómo nosotros podemos transmitir ese sentimiento divino al corazón del ser humano que está mirando. Claro, porque también lo que nosotros utilizamos es el lenguaje no verbal, o sea que también es Correcto, difícil por ese lado y hay que dar el mensaje correcto, porque como correcto. a veces decimos nos enloquecemos, pero la gente no está entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Así que, Así es. y también queríamos preguntarle por qué nos referimos al arte como arte profética y no como danza profética. Sí, bueno, esos son dos términos que a veces se usan intercambiables. Hay ministerios que utilizan mucho el término danza profética o arte profético. Realmente nosotros usualmente generalizamos el término arte profético porque creo que lo profético es el corazón de Dios revelado. Es el aquí y ahora, es lo que Dios está revelando en el momento y Dios utiliza el arte. El arte es un vehículo. Puede ser una pieza musical, puede ser una pantomima, puede ser una pieza de teatro, puede ser un bailable, ¿no? Una danza. Puede ser cualquier expresión creativa que Dios utilice. Dios es soberano y como soberano, Él usa diferentes expresiones del arte para simplemente hablarnos. Así que por eso generalizamos el término arte profético, pero again, hay personas que también utilizan la expresión danza profética para referirse a ese ámbito de revelación o ese ámbito donde Dios está trayendo una palabra certera a través del movimiento y también es algo que también se utiliza. Cuando nosotros vamos a la escritura, realmente no vamos a encontrar un pasaje que hable de arte profético o de danza profética, no, eso no lo vas a encontrar de esa manera, pero la Biblia sí tiene muchos ejemplos donde el arte fue un vehículo profético. Sí, Vemos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, cuando Dios llama a Bezalel, él llama a un artista para diseñar el tabernáculo. Y sí. ahí es un llamado a una persona con capacidades, con habilidades, pero me llama mucho la atención que la Biblia dice que vino el Espíritu Santo para llenar a ese artista. O sea, él tenía unas habilidades, unas capacidades, pero el Espíritu Santo vino a llenarlo, a empoderarlo, a capacitarlo para que él pudiera realizar esa obra, la cual estaba siendo delegada a través de Moisés. Sí, Entonces, ese arte profético debe ser, tiene que ser empoderado por el poder de Dios y por la manifestación del Espíritu Santo. A veces, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de lo que es la danza en particular, no es lo mismo la danza espontánea que la danza profética, ¿verdad? No es lo mismo, son dos cosas diferentes. La danza espontánea es la danza que nace de tu corazón, es esa devoción, es esa expresión creativa de entrega, de adoración a Dios, es esa dádiva que tú tienes para ofrecer al Señor. Eso es una danza espontánea. La danza profética es el corazón de Dios revelado a través del movimiento a los hombres. O sea, es el corazón de Dios manifestándose y revelándose, hablando a los hombres, que es lo que pasó en ese capítulo 31, cuando Dios le habla a Bezalel. Dios quiere revelar un modelo. Dios revela a Moisés y le da los planos entonces a Bezalel para que ejecute esa obra artística, la cual llamamos el tabernáculo de Moisés o la tienda de reunión. Y sí. como sabemos, ese tabernáculo era una obra profética, tal vez es la obra profética más grande de todo el Antiguo Testamento, porque todo lo que había en el tabernáculo profetizaba y hablaba de Jesucristo. Sí. O sea, toda una obra profética en el arte. O sea, que el arte fue el vehículo para que Dios trajera ese mensaje o esa visión divina, el tabernáculo divino, como Dios lo manifiesta en lo terrenal y fue a través de un artista. Amén. Wow, tremendo. No, muchas veces hemos tenido esas eh, discusiones de decir la danza profética no es bíblica. No, no hay un texto bíblico donde nos digan que la danza profética se puede utilizar de esta manera, o puede hacer esto, o puede hacer aquello. Y muchas veces hemos tenido ese problema por no poder expresarlo, amén.
porque Ujú. muchas veces nosotros podemos decir, bueno, sí, es algo que viene de aquí dentro, que expresamos, pero ¿cómo es que hacemos con la danza profética, verdad? ¿Cómo es que lo expresamos? ¿Cómo? La otra vuelta un siervo me preguntó, ¿cómo hacen para no mezclar los sentimientos o lo Ujú. sentimental con la danza profética? ¿Cómo es que fluye eso? Y sé que mucho es referido a la intimidad que tenemos con el Padre, ¿verdad? Sí. Es a esa intimidad que tenemos con Dios, que solo Dios y yo conocemos, pero ¿cómo hacer en ese momento para sacar el emocionalismo con que no se mezcle con la danza profética? Sí, es un poquito delicado, ¿no? En ese sentido, porque realmente nosotros somos seres almáticos, nosotros tenemos un alma, un espíritu y un cuerpo, y no podemos disociar una parte de la otra. Ahora, yo creo que es bien importante nosotros poder discernir el corazón de Dios, y tiene que ver mucho con la sensibilidad espiritual, tiene que ver mucho con Sí, esa devoción y esa sensibilidad que tú has desarrollado en intimidad con Dios, de sí, lo que Él te está dando para no mezclarlo con tus sentimientos. Y es lo mismo que pasa con una persona, ¿verdad? Con dones proféticos. La Biblia habla, y voy a regresar a la pregunta en un momento, pero la Biblia habla en el Nuevo Testamento acerca de lo profético, de la profecía, y la profecía en el contexto neotestamentario, en el Nuevo Testamento, ese contexto de la profecía es para edificar, es para animar y es para consolar. O sea que la profecía se mueve en esas tres dimensiones, para animar o exhortar, para consolar y para edificar. Ese es el propósito de la profecía. Entonces, si yo como profeta o como persona que recibo una palabra de parte de Dios, me salgo de ese renglón porque mezclo mis emociones, no importa que sea una palabra verbal o que sea una palabra a través del movimiento, pues entonces estoy viciando el mensaje, estoy mezclando el mensaje. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mantener nuestra integridad como profetas de Dios? Muy importante, ¿verdad? La intimidad, el que nosotros podamos mantener nuestro corazón recto delante de Dios, el que nosotros podamos mantener nuestra vida atada, ligada a la presencia de Dios y a su palabra, a la amén. palabra de Dios. Entonces, cuando vamos a traer un mensaje profético, ¿verdad? Que no esté ligado con manipulación, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Con la manipulación o con el nosotros querer eh, tocar las emociones. Realmente yo creo que cuando el Espíritu Santo trae un mensaje, no es para solamente tocar el ámbito almático o emocional, sino para tocar nuestro espíritu para que haya transformación. Y el fruto es lo que va a mostrar si un mensaje fue profético o no. El fruto. Cuando tú Tiene que ves, haber un cambio, ¿verdad? exacto, cuando hay transformación, eso no lo produce a nivel del alma, eso se produce a nivel del espíritu. Cuando hay gente que es transicionada de muerte a vida eterna porque reciben la palabra de Dios y dicen, yo tengo que entregar mi vida a Jesús, eso definitivamente estuvo cargado de un mensaje profético, Sí. porque hubo transformación, porque hubo cambio, porque la vida de una persona fue tocada y fue trasladada de ese reino de tinieblas al reino de la luz a través de Jesucristo. Así que el, todo lo que revela a Cristo es profético. Amén, gloria a Dios. Todo lo que revela al Hijo es profético. Así que desde ahí, ¿verdad? Partimos. Lo que yo estoy haciendo, la pieza creativa que yo estoy haciendo, revela al Hijo, revela a Jesucristo, o revela un talento, o revela una habilidad, o revela una moda, o revela una técnica. O sea, eso es lo que yo creo que tenemos que preguntarnos. ¿Estamos revelando al Hijo o estamos revelando nuestros talentos, habilidades, una técnica que aprendimos nueva que queremos incorporar? No está mal que nosotros incorporemos cosas nuevas, pero la finalidad no debe ser simplemente mostrar un talento. Debe ser que ese talento sea un vehículo para que Dios se muestre. Sí. Respecto a lo que estaba hablando recién, ¿no? Mucha gente nos dice que la adoración, o sea, el adorador no se hace por la técnica, sino lo importante es tener el corazón bien delante del Padre. Pero muchas veces hemos, por ejemplo, presentado coreografías o muchas veces he visto chicas danzando muy lindo, presentando una coreografía con una técnica increíble y siempre está la persona que nos baja, ¿verdad? Que dice, no importa la técnica, sino que importa la adoración a Dios. Que eso nosotros creemos que sí, obvio, es verdad, importa la adoración en espíritu y en verdad, pero ¿qué es Amén. lo que le da la técnica a la danza? ¿Qué es lo que lo cambia? Sí, pues esa, hermana Cintia, esa es una pregunta muy, muy buena y creo que es un área que todavía tenemos
que crecer mucho. Nos falta crecer en entendimiento y madurez. Como bien dijiste, ¿verdad? La adoración nace de un corazón que ha reconocido a Jesús es en espíritu y en verdad. Ahora, yo creo que hay una diferencia entre nosotros danzar y adorar y nosotros ser ministros de Dios a través de la danza o a través del movimiento. Todos hemos sido llamados a adorar. Todos recibimos la invitación de adorar a Dios en nuestro llamado principal. Somos adoradores, todos. No importa que tú seas músico, a que tú seas un ujier, a que tú desempeñes cualquier tarea administrativa en la iglesia. Todos somos llamados a adorar, porque fuimos creados para la intimidad, para la presencia. Entonces, todos recibimos también la invitación para danzar. La Biblia dice que alabemos su nombre con danza. Eso quiere decir que todos nosotros, todo cristiano, tiene la invitación para expresar su gozo, su libertad, para expresarse danzando, tal vez saltando, brincando, dando una vuelta, etcétera. Todos somos llamados a danzar. Ahora, no todo el mundo es llamado como ministro de Dios a través de la danza o del arte. Y creo que ahí estriba la diferencia. Cuando tú y yo somos llamados como ministros, viene un paquete, vienen talentos, ¿verdad? Que Dios te da, pero también viene responsabilidad. Entonces es como una semilla que Dios pone en tu corazón. Dios te llamó para la danza, pero esa semilla tú eres responsable de cultivarla, tú eres responsable de, de preparar el terreno para que esa semilla siga creciendo. Entonces, ¿cómo tú cultivas eso? La- el tomar clases, por ejemplo, el tú aprender de otros ministerios, el tú desarrollar tus talentos, todo eso ayuda a que esa semilla que Dios puso en ti siga floreciendo, porque la finalidad no es que tu talento sea el que brille. La finalidad es que a la hora de que tú vayas a ejecutar un movimiento o una danza, sea claro el mensaje, que sea claro el mensaje que tú estás llevando, que sea claro. O sea, sí, es cierto, Dios mira el corazón, pero la gente a la que tú le vas a ministrar no ve tu corazón. La gente va a ver lo que tú estás ejecutando, la claridad del mensaje que tú estás ejecutando. Y si tú no conoces, ¿verdad? No tienes no has desarrollado tal vez el talento, pues vas a estar un poco limitado. No es que Dios no pueda hacer cosas extraordinarias a través de ti. O sea, Dios es soberano y Dios puede usar cualquier cosa. Dios no depende de nuestras habilidades, pero sí es importante que nosotros nos capacitemos y seamos diestros, ¿verdad? Seamos conocedores del lenguaje corporal. Es como, por ejemplo, Cintia, si tú, por ejemplo, has sido llamada como pastora o para predicar, es importante que uno se prepare, es importante que uno, como predicador conozca la hermenéutica, conozca acerca de cómo tú interpretas la escritura, cómo tú preparas un mensaje, qué es lo correcto a la hora de hacer un llamado, cómo tú puedes, ¿verdad? Dirigido por Dios, hacer un llamado para que la gente también responda. Todo eso requiere educación y la educación es buena, no podemos cerrarnos a eso. Lo mismo pasa con la danza. La técnica nos ayuda a comunicar más claramente el mensaje que Dios nos está dando. Mira qué tremendo en la vida de David, a mí me sorprende y siempre me encanta, ¿verdad? Porque la vida de David muestra un balance que yo creo que es el que debemos nosotros como artistas creyentes aspirar. Es un balance entre la presencia de Dios, la unción, la dependencia de Dios, el temor a Dios y un nivel también artístico. David era tan artístico como tan adorador. O sea, esas dos áreas en él estaban colaborando juntos, estaban ahí a la vez. Él escribía salmos, o sea, esos son cánticos, son poesías, él escribía. También dice la Biblia que obviamente era un buen músico. Cuando Saúl llama, él dice, búsquenme, tráiganme a un buen músico. O sea, David tenía habilidad musical. David también, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con la construcción del tabernáculo de David, él asignó gente. O sea, él tenía unas capacidades, tenía unas habilidades artísticas. Entonces, no hay una competencia entre el talento o la habilidad y la unción. A veces pensamos como que no, es que lo que importa es la unción, lo que importa, y no, debe haber un balance entre ambas, entre ese nivel de unción, pero también ese nivel de nosotros desarrollar y continuar creciendo en el llamado que Dios nos ha dado, porque creo que es parte de nuestra responsabilidad. Y ahora, fíjate, mi visión es que nosotros como iglesia, que la iglesia del Señor sea pionera en todas las áreas, que nosotros que la iglesia tenga los mejores programas educativos, que la iglesia sea la que traiga propuestas al gobierno, que la iglesia tenga la capacidad de trabajar planes de salud. En la arte es lo mismo, que la iglesia sea pionera, que la iglesia sea quien dicte
los niveles y los estándares de pureza, de santidad en el movimiento, en las técnicas de baile. No que sea al revés, no que sea que yo digo, ok, yo quiero ver el mundo, a ver cómo el mundo lo hace para entonces yo imitarlo. No, que la iglesia sea la cabeza, que la iglesia, ¿verdad?, sea quien dicte a la sociedad lo que es correcto, en lo que hay belleza. Esa es mi visión con respecto al arte, ¿verdad? Que como iglesia podamos nosotros levantar un arte que el mundo tenga que detenerse y mirar al arte que produce la iglesia y diga, hay algo diferente en ese arte. Es bello, hay belleza en el arte, pero también hay una unción de parte de Dios que me cautiva. Wow, claro, tremendo, sí. Justo la semana pasada hablábamos con la clase, hablábamos sobre en los tiempos millares de años atrás, cómo el arte también servía para llamar la atención, para poder Ujú, dar un mensaje o para que también puedan escucharlos a ellos. Y ujú. la gente se detenía a ver esos momentos. Y digo, a veces nosotros realizamos campañas y bueno, llevamos el pandero, la bandera y es lo único que hacemos, ¿verdad? Pero en Ujú. realidad tendríamos que prepararnos porque a pesar de que Dios se merece lo mejor de nosotros, Dios depositó un talento y como decía usted, viene con responsabilidad y la Así es. responsabilidad es estudiar. Así que Ujú. ir eh, regando de a poquito ese talento, la verdad que es tremendo lo que Dios hace y también cómo Dios lo usa. Me sonreía cuando habló del pastorado en mi vida porque ya lo está usando, porque el año pasado me han hablado de un pastorado y yo le he dicho al Señor que no, que todavía no, que todavía no. Y estamos en cuarentena y el Señor sigue hablando, es increíble. Amén, amén. Este es un tiempo, no, este es un tiempo de preparación. Yo creo que esta cuarentena es un tiempo de recomenzar muchas cosas, de retomar muchas cosas, de reconectar nuevamente, reconectar con Él primero, pero también reconectar con nosotros mismos, Sí, reconectar con nuestra familia, reconectar con nuestros amigos, con la gente que tenemos cerca, reconectar con la iglesia. Hemos aprendido a hacer iglesia de una manera diferente. sí. Eso es Dios lo nos que ha le llevado a queríamos hacer eso. preguntar. Sí. Una de las chicas sumó una pregunta que no se lo he preguntado a usted, pero hablaba de cómo hace usted para manejarse el ministerio que tiene con la familia. ¿Cómo Ajá. conlleva los horarios, los días de ensayo, los espectáculos o las ministraciones con la familia? ¿Cómo es que hace? Sí, pues yo creo que primero todo nace con una visión balanceada y clara. Para nosotros la familia es nuestro primer ministerio. O sea, Sí, nosotros sabemos que nuestras hijas, mi esposa, nosotros, esa es nuestra primera responsabilidad delante de Dios. Así que primero nace con esa visión. Tenemos que estar claros de que esa es nuestra prioridad. El ministerio se ajusta, ¿verdad? Y se une entonces a lo que es el ministerio de la familia. Gracias a Dios nosotros, pues obviamente los dos, mi esposa y yo trabajamos dentro de la arte, que eso pues también nos da ese campo de entendimiento mutuo, nos da ese common ground, ¿verdad? Ese campo común. Mis hijas pues también les gusta todo lo que tiene que ver con el arte, que eso también pues desde pequeñas pues les instruimos a eso, a amar al Señor y también a desarrollarse en el arte. Pero si lo creemos, ¿verdad? Mucho en el balance. Yo creo que es bien importante entender las temporadas. Hay temporadas donde uno no puede hacerlo todo, donde tú tienes que aprender a delegar. Y ahorita tú mencionabas algo muy interesante, ¿verdad? Y es que el líder también tiene que saber cuándo transicionar su posición. Hay una generación que se está levantando y a veces los líderes queremos permanecer en la posición por temor o porque pues nos sentimos que si le damos espacio a otra persona perdemos influencia o porque tal vez la otra persona va a saber más que yo, pero sabes que estamos limitando el que la generación se levante, el que el ministerio crezca. Entonces, amén. eso también es importante, saber de que hay temporadas donde yo voy a estar impartiendo una visión, pero otras personas van a estar corriendo tal vez más rápido de lo que yo puedo correr. Y eso no tiene nada de malo. Yo tengo que también dar paso a que otras generaciones se levanten y otros creativos también puedan seguir adelante. Yo creo mucho en delegar. Y pues, como te mencionaba ahorita, somos una comunidad de creativos y dejamos que las iniciativas, lo que Dios pone en el corazón de los que están, pueda correr. Que la familia siempre sea nuestro centro, ¿verdad? De núcleo familiar para nosotros poder edificar el ministerio. Desde ahí se edifica.
desde esa base familiar. Siempre, ¿verdad? La comunicación para nosotros es bien importante. Si Sí, tenemos miembros que, por ejemplo, digamos, eh, tenemos miembros que son casados y pues tienen una persona es parte del ministerio y la otra no está tan envuelta, pues ese balance, que tampoco sea carga, que tampoco sea algo que desgaste la relación familiar. En eso pues también somos muy balanceados. Que yo creo que una de las cosas más importantes es la comunicación, mantener siempre, ¿verdad? Ese sentido de entendimiento y de espacio para que la familia siempre mantenga su rol, ¿verdad? Como la base de donde Dios saca todo lo demás. De ahí todo sí. se va desarrollando. Ok, tremendo. Muchísimas gracias. Y le hacemos una última preguntita, ¿sí? ¿Qué es lo que usted nos aconseja como para que nuestro ministerio en la danza crezca? No solo en lo espiritual, porque a veces muchos nos enfocamos solo en lo que es todo espiritual, 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 ¿verdad? Y evadimos lo que son los ensayos, o como decía usted, los estudios, o la preparación. ¿Qué es lo que nos podría a nosotros llegar a emocionar o hacer para que podamos meternos en eso y cambiar nuestra coreografía, cambiar nuestras muestras, cambiar nuestra danza, ¿verdad? Y no ser repetitivos, porque Ujú. a veces seguimos con la muestra del año pasado, ¿verdad? Y dijimos, bueno, esta salió bien, la hacemos de nuevo. Y, pero ¿cómo hacemos para no caer en eso, en lo repetitivo? ¿Cómo hacemos para crecer? Ujú. Sí, es una muy, muy buena pregunta y hay varias cosas que en esa línea podemos, ¿verdad? Podemos aconsejarle. Yo creo que una de las cosas dentro de los ministerios es nosotros no tener temor. A veces tenemos temor de atrevernos a hacer cosas que no hemos realizado anteriormente. Entonces, el nosotros a veces quedarnos en una esfera de comodidad no nos permite explorar otras áreas del talento que Dios nos ha dado. Entonces, eso yo creo que es importante, ¿verdad? Nosotros no tener temor, sino atrevernos a incursionar en diferentes áreas de las artes. Yo creo que la educación es bien importante. Nosotros aprender el lenguaje del baile, del movimiento. ¿Por qué? Porque si Dios me dio una responsabilidad y yo soy ministro de Dios a través del movimiento, es importante que yo conozca el movimiento, ¿verdad? Conozca correctamente y me entrene mi cuerpo. Mi cuerpo, en este caso, es mi instrumento. Para un músico, el instrumento del músico puede ser una guitarra, puede ser el piano, ellos tienen que entrenar ese instrumento, pero en el caso de los danzores, particularmente, nuestro cuerpo es ese instrumento. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos cómo utilizar nuestro cuerpo correctamente, o sea, cuál es la postura correcta, trabajar el balance, trabajar, por ejemplo, las líneas, trabajar todo lo que tiene que ver con el del desplazamiento, saltos, giros, lo que tiene que ver con el piso, diferentes técnicas que podamos también nosotros ir incorporando e ir Sí, aprendiendo. Pero, again, no tener temor, no tener temor. Yo creo que esa es una de las partes más importantes. Otra cosa es, para nosotros cultivar la creatividad y, ¿verdad? Siendo prácticos, es importante ver y recibir de otros ministerios, recibir mentorías, recibir guianza, recibir inspiración. Yo creo que eso nos ayuda mucho, el nosotros ver otros ministerios y pedirle al Señor que nos conecte a ministerios que tienen una visión que está alineada a la nuestra, para nosotros también seguir creciendo. Eso no tiene nada de malo. Que nosotros podamos ver a conectarnos con otros ministerios, colaborar, aprender, somos inspirados. Va a llegar un momento dado donde Dios, dentro de esa inspiración, te va a seguir dando tu propia identidad y vas a seguir evolucionando tu propia identidad. Pero siempre es bueno, ¿verdad? Y es una parte de las etapas dentro de la creatividad, es el tú ver y ser inspirado por otros. Eh, eh, a veces es bueno también tomar una pausa. Yo sé que nosotros estamos acostumbrados a hacer actividades. Nos toca, para Navidad tenemos que presentar, o para Semana Santa, o nos toca en verano campamento de niños. Nos toca nuevamente comienzo de clases, tenemos que hacer una presentación, actividades especiales. Y a veces estamos todo el tiempo en ese calendario. Y sabes que la creatividad tiene que descansar. A veces los creativos tenemos que tomar nuestro tiempo para simplemente descansar y permitir que Dios comience a bajar sus diseños, a bajar en nosotros su revelación, a mostrarnos ideas nuevas. Así que sí, es bueno uno detenerse, tomarse un paseo, ¿verdad? A veces la naturaleza te inspira, solamente el ver, el caminar, el tú caminar por un lado
lago, tú caminar cerca de los árboles, tú recibes hasta inspiración de eso. La Biblia habla, ¿verdad?, que la creación canta, la creación glorifica a Dios, y en eso hay inspiración. Este, estar alerta, ¿verdad? A veces desconectarnos de la rutina. Eso también es importante. Y no poner etiquetas. A veces, por ejemplo, ahorita cuando tocamos el área de lo profético, a veces ponemos etiquetas a las cosas y decimos, no, porque es que lo profético solamente viene de esta forma, de esta etiqueta. Solamente va a ser con este tipo de vestuario, con este tipo de música. Este no puede ser ensayado. Lo profético tiene que darse de esta forma, con este tipo de música lenta, o lo profético solamente viene cuando estás en esta atmósfera. O sea, le ponemos etiquetas a las cosas, y entonces lo que hacemos es que limitamos precisamente lo profético, porque si establecimos al principio que lo profético es la voz de Dios en aquí, en este momento, aquí y ahora, para ser revelado a la congregación o a las personas, tiene que haber ese espacio de libertad del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros lo encasillamos, lo ponemos en esa cajita, pues ya pierde la esencia profética. Así que como ministerio tiene que haber, ¿verdad?, apertura, no ponerle etiqueta. A veces podemos pensar, mira, tal vez lo profético solamente se da en este tipo de técnica o de danza, pero Dios puede usar un hip hop o un baile urbano para traer un mensaje profético. ¿Por qué yo tengo que limitar a Dios? Porque tal Claro. vez no es lo que yo estoy acostumbrado. Tal vez yo no estoy acostumbrado a ver un hip hop ministrando y trayendo un mensaje profético, pero eso no quiere decir que Dios no pueda utilizarlo. Entonces, creo que para nosotros evolucionar como ministros de Dios y como ministros en las artes, es importante que limpiemos, ¿verdad?, nuestra mente de etiquetas, que simplemente dejemos que Dios sea Dios. Y Dios no Amén. siempre se va a revelar como nosotros lo esperamos. A veces Dios se revela de la manera que menos nosotros esperamos, Claro. pero sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Amén. Es verdad, es verdad. Estamos muy acostumbrados a con este vestuario, en este momento, y en este momento va a fluir la danza profética, o creemos que la danza se convierte en profético porque el ambiente empieza a ser profético. La verdad que qué lindo seguir aprendiendo. En sí esto no lo había visto nunca de esa forma, así que muchísimas gracias por compartirlo, por enseñarnos. Eh, y es verdad, limitamos al Espíritu Santo muchas veces, pero creo que ya con este video, con todo lo que hemos hablado, va a ser de mucha ayuda para muchos equipos de danza. Así que Amén. nada, lo bendecimos, estamos súper felices, súper contentos de lo que Dios hace y sigue haciendo también para nosotros, porque esto es un regalo para nosotros, nunca creímos que íbamos a tener la oportunidad de poder hablar con usted. La No, primer Cintia, sí, sí, coreografía que hemos visto de usted fue, no sé, como hace 5 años atrás, 6 años atrás, y fue algo que nos impactó y queríamos preguntarle eso también. Usted nos habló de la inspiración, de buscar en otros ministerios, de poder guiarnos, ¿verdad? Que hay una gran diferencia en lo que es copiar y en lo que es Ujú. imitar, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo buscamos esa diferencia? Sabemos que copiar es por ahí que lo hacemos igualito, eh, eh, queremos dar, no sé, el mismo mensaje, la verdad, pero la palabra a mí me dice que yo pueda imitar lo bueno, ¿verdad? De Ujú, todo lo que ujú. nos han enseñado, pero también sabemos que Dios depositó en nosotros una esencia única, Claro. lo Amén. cual Amén. nuestros pasos, nuestras coreografías, nuestros montajes, todo lo que hagamos tiene que tener nuestra esencia única, ¿verdad? Ujú. Eh, ¿cómo, cómo hacemos los líderes para poder identificar una copia de una imitación? ¿Verdad que Ujú. cuando vemos, no sé, antes a mí me pasaba de ver la misma coreografía que yo había hecho, o la misma canción, o la misma ropa, y decía, Señor, ¿por qué no le das creatividad? Y me enojaba, ¿verdad? Y, y el Señor fue tratando con mi vida, es decir, que todos podemos imitar lo bueno, Claro. pero ¿qué sucede en los líderes cuando ven eso? No sé si a ti te ha pasado de ver en otros realizar lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Cómo es?
Sí, pues mira, ese es un live completo que podemos hacer. Este es un video de 3 horas más o menos. Sí, pero la realidad es que a mí me gusta poder inspirar a otros. Yo creo que para nosotros es importante nosotros saber que estamos inspirando y que hay gente que ve el trabajo que se hace y, y toma de esa inspiración y continúa creciendo. El problema es, o lo que no está bien, es cuando nosotros copiamos una obra literal, tomamos algo exactamente igual, lo copiamos y entonces caemos en lo que es un plagio, ¿no? Y el mundo, ¿verdad? El mundo secular entiende muy bien lo que es un plagio, pero muchas veces en la iglesia los creyentes como que carecemos de ese entendimiento básico. Y tiene que ver con nuestra integridad. Yo creo que si Dios me inspiró, yo puedo ver otro ministerio y puedo recibir, eh, wow, ideas, yo puedo recibir como, wow, mira qué chévere, me gusta cómo lo hacen, pero no es lo mismo que yo trate de copiar paso por paso la misma coreografía, porque cuando lo presento, yo no estoy presentando la esencia de lo que esa persona recibió en su revelación. Yo estoy simplemente mostrando un eco del sonido original. Yo Wow. estoy mostrando algo que no tiene la esencia, no carga la esencia original con la que ese coreógrafo o esa persona recibió para crear esa pieza. Entonces yo creo que debemos buscar el sonido de Dios para nuestros ministerios. Amén. Y eso pasa en todos los ámbitos, en la música también. Hillsong Church, Hillsong tiene su sonido. Bethel tiene su sonido. Y así cada iglesia tiene su sonido. Y ese sonido también es específico para la región y para la asignación que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, como ministerios de arte, yo creo que es importante que nosotros busquemos nuestro propio sonido. ¿Que somos inspirados? Sí. Nadie llegó aquí solito. Todos llegamos porque hemos sido inspirados por alguien, porque alguien sembró una visión en nosotros o nos abrió los ojos a ver algo, y eso es importante que lo reconozcamos. Pero cuando yo presento algo de manera literal, lo copio de manera literal y lo presento, estoy mintiendo, porque realmente eso no me pertenece a mí, sino que Dios se lo dio a una persona para que lo lleve. Ahora, siempre hay el argumento de que, pero Dios se lo dio a la persona, entonces es de Dios, no es de la persona. Sí, pero Dios utilizó las capacidades, los talentos, las habilidades. Dios utilizó el tiempo que esa persona puso, el esfuerzo. Dios utilizó el tiempo que la persona invirtió en trabajar esa coreografía, en desarrollar ese arte, para que otra persona de manera irresponsable simplemente diga, pues, ¿cuál es el camino fácil? Copiarlo. Cuando nosotros copiamos, nosotros estamos emulando, no el lenguaje divino. Lamentablemente estamos emulando el lenguaje del enemigo, porque el enemigo dice la Biblia que vino para robar, para matar y para destruir. O sea, Satanás no tiene poder creativo. Satanás no puede crear, él simplemente copia y daña, tergiversa. Entonces, cuando yo copio, yo me estoy alineando más a ese lenguaje que al lenguaje divino, porque yo creo que si Dios nos ha dado el privilegio de poder crear, estamos compartiendo la esencia creativa que Él ha puesto en nosotros con Él. Es crear juntamente con Él, porque no está revelando, pero Él está creando a través de nosotros. ¡Qué privilegio! O sea, que Dios puede hacerlo, Dios no nos necesita, Dios lo puede hacer de la nada, Él puede crear todo de la nada, Él no nos necesita, pero Él ha decidido usarnos. Él ha decidido hacerlo a través de nosotros. Y cuando yo copio, yo le estoy quitando a Dios ese derecho de utilizarme. Wow. Así que no hay necesidad de copiar. Somos inspirados. Vemos ministerios que nos inspiran, que son mentores para nosotros, ministerios que pueden enseñarnos cosas, pero de ahí, cómo yo sigo creciendo, cómo yo sigo desarrollando mi asignación, porque todos tenemos diferentes asignaciones. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la esfera de alcance que Dios ha delegado a cada ministerio. Hay ministerios que van a tener una esfera de alcance a nivel de iglesia local. Hay otros ministerios que van a tener una esfera de alcance a nivel de la ciudad, a nivel ya tal vez de todo un área. Hay ministerios que van a tener un nivel de influencia a nivel internacional, y así, ¿verdad? Cada ministerio tiene su esencia. Eso tiene que ver con la asignación y con lo que Dios le ha delegado. Entonces, cada ministerio tiene que ¿verdad? Recibir lo que Dios le está dando, pero también desarrollar esa propia esencia dentro de su llamado ministerial. Así que, ¿qué te quiero decir? Seamos inspirados, aprendamos de otros, pero no tomemos el camino fácil de copiar. Hay cosas que son básicas, hay técnicas que son básicas, por ejemplo, lo que es un chassé, lo que es un relevé, lo que es un gran jeté, son técnicas básicas. Eso no es que tú lo copies, porque eso es una técnica como es. Ahora, una
secuencia de movimientos que otra persona creó, pues ya eso, ¿verdad? Nosotros respetemos la creatividad de otra persona. Y si vamos a utilizar algo, por ejemplo, a veces yo escribo algo, a mí me gusta mucho escribir, y a Sí, veces la gente me escribe, mira, ¿puedo compartir esto? Yo, pues, amén, claro, para eso es, para que lo comparta. Ahora, no es lo mismo que tú lo pongas en tu página sin citar a la persona que lo escribió, porque entonces estás mintiendo, estás haciéndole ver a la gente que tú tienes una revelación de la cual realmente no fue te fue dada. dada. Entonces, Mm, es eso, es ser íntegros, es procurar la integridad. sí, Y a veces, Cintia, yo creo que a veces pasa mucho por inmadurez, no por maldad. La gente no lo hace con maldad. Hay gente que puede ser que lo haga con maldad, ¿verdad? Para, pues, para vender o lo que sea. Pero yo creo que la mayoría, el 99% de las personas que caen en esto de copiar aún cosas literales de texto o puede ser cosas que tienen que ver con arte, lo hacen por desconocimiento. Pero para eso estamos instruyendo, ¿verdad? Para eso se crean estos foros como el que tú has creado hoy, para nosotros poder tener una voz e instruir de lo que es correcto y lo que no es correcto. amén, amén, así es. Siempre está ahí el Señor para seguir enseñándonos de cualquier manera. Así que Amén. muchísimas gracias. Nos ha quedado más que claro todo lo que nos ha enseñado en esta tarde-noche. Así que muchísimas gracias. Lo bendecimos, bendecimos Amén. su vida, su ministerio. ¿Y qué le parece Amén. si hacemos una oración? Sí, ¿Sí? sí, me gustaría, si me permite, me gustaría, si me permite, también agradecerte y simplemente, ¿verdad? Compartir algo que Dios puso en mi corazón, ¿verdad? Simplemente gracias primero por la invitación. Creo que es algo que Dios está haciendo extraordinario, ¿verdad? A Amén. través de la Escuela Lumbrera en Argentina. Tenemos gente que yo sé que está siendo desarrollada y está creciendo en el Señor a través del llamado ministerial que Dios les ha hecho. Creo que Argentina es una ciudad y una nación de avivamiento. Argentina está bajo avivamiento, oramos y declaramos eso en el nombre del Señor. Y yo quiero, ¿verdad? Profetizar sobre cada ministerio que hoy va a estar conectado, que va a estar escuchando esta enseñanza. Yo quiero profetizar sobre tu ministerio, que viene un tiempo detrás de movimiento, un tiempo de aceleramiento, un tiempo de avance. Es un tiempo donde Dios te va a introducir en cosas que no has conocido, tiempo donde Dios te va a probar también tu obediencia, porque hay cosas que van a venir delante de ti para hacer que no te vas a sentir apto ni capaz, pero en esa incapacidad Dios va a comenzar a usarte. Así que yo declaro en el nombre de Jesús sobre cada ministro que está escuchando, sobre cada ministro que va a estar conectado, que viene un tiempo de revelación extraordinario, que vas a comenzar a crear desde la intimidad y vas a comenzar a hacer cosas que no has hecho antes, porque verás diseños revelados del Padre, verás sueños que Dios va a poner en ti, comenzar a revelarse y comenzar a traer ese lenguaje espiritual a un lenguaje físico. En el nombre de Jesús profetizamos un aceleramiento y creemos, Señor, Padre, que tú has de levantar, Padre, bandera sobre cada nación conectada, Padre, sobre cada ministerio conectado que recibirá, Padre, esta palabra, Señor. Yo creo que se levanta una bandera de avivamiento, una bandera para recibir tus moveres, Señor, para decir sí, amén. Estamos en un tiempo de recibir, un tiempo de ser empoderados, porque lo que se avecina, Señor, creemos que va a ser el mayor avivamiento, Señor, que ha venido sobre la faz de la tierra. Tú nos estás preparando en lo secreto. Somos una generación que está emergiendo desde la presencia, desde los secretos, desde el lugar santísimo. Desde ahí, esta generación de adoradores, una nueva raza de adoradores, Señor, se va a levantar con poder, con gracia, con virtud en sus labios, Padre, para declarar tu palabra y a través de todo el arte profético que has derramado en ellos en la intimidad. Lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Gracias, Señor. Dios. Muchísimas gracias, siervo. Nuevamente le volvemos a agradecer. Eh, Dios sigue hablando, como le digo, sigue tratando con nuestras vidas. En este tiempo, finalizando el año 2019 y el 2020, ha pasado algo tremendo en mi vida, lo cual me llevó a la decisión de poder dejar lo que había formado en la escuela. El año 2019 teníamos 100 alumnos de diferentes iglesias. Fue increíble porque no tenía lugar para enseñar, no disponía de un gimnasio, no disponía de una escuela, de un local, no disponía de nada de eso. Disponía solo de la iglesia de mis padres, que hace poquito
fueron trasladados a ese lugar para pastorearlo. Y fue increíble lo que Dios fue haciendo, y cuando tomé la decisión de querer dejar, el Señor vino nuevamente y habló y me retó y me dijo que ya no iba a estar sola tampoco, sino que iba a haber un equipo de trabajo a mi alrededor. Y, y fue increíble, y volvió a decirme que íbamos a estar en plataformas, no solo enseñando danza, sino predicando su palabra. Amén, Y amén. fue tremendo, y bueno, y cuando dije, bueno, sí, vamos a seguir, yo me enojé y le dije, Señor, si tú quieres que siga, tú me vas a dar el local, yo no voy a buscar nada, dije. Así se lo dije a mi esposa, así se lo dije al Señor. Y le comentaba a una amiga, comenzamos una carrera, y le comentaba que iba a empezar nuevamente. Y ella me dijo, mi suegra tiene un gimnasio grandísimo con varios cuartos, si quieres dividirlo, me dijo. Wow. Y así arrancamos marzo. Bueno, después nos agarró la cuarentena, pero ahí está la dueña del local, del gimnasio, enviándome mensajes, que si quiero hacer aquello, que si quiero pintar, que si quiero agregar, si quiero sacar. Y es increíble Amén. porque Eso es confirmación del Padre, eso es una provisión divina. sí, tal cual, tal cual. Fui como quien diría mimada. Sí, también es como que dije, no, me voy a dedicar a otro ministerio porque no me voy a morir haciendo danza. Ya estaba enojadísima, ¿eh? Pero ahí el Señor hablando, como siempre diciendo, yo añado, jamás quito nada, jamás, Amén. los dones son irrevocables, así que a moverse. Y bueno, y hoy el Señor también nos sigue hablando, así que creemos en ese crecimiento que viene para la escuela y para cada ministerio, porque como le digo, la escuela está formada por líderes, no somos todos de un mismo ministerio. Así que también creemos que ellos, en donde estén, en sus iglesias y Amén. ministerios, van a ir creciendo. Así que Multiplicando, sí. muchísimas Sí, gracias. no, gracias, gracias Cintia, de verdad, hermana Cintia, un privilegio y sobre todo escuchar, ¿verdad? Que es una visión, la visión que Dios les ha dado, una visión de reino, una Amén. visión de expansión, de reino, de unidad. Así que pues el Espíritu Santo quien nos conecta. Y Amén. es fácil, ¿verdad? Conectar con gente que tiene un corazón alineado, ¿verdad? El corazón del Señor y el corazón de su reino. Así que estamos siempre a las órdenes, no es difícil contactarnos, ni es difícil tampoco, ¿verdad? El que puedan contar con nosotros, como te decía ahorita, para nosotros es un gozo el poder inspirar y el poder edificar juntos el reino de Dios, porque no se trata de nosotros mismos. Yo también soy edificado, soy bendecido, recibo también, y eso nos toca simplemente nosotros sembrar, y el Padre es el que da el crecimiento. Amén. Así que siempre cuenta con nosotros. Argentina los tenemos en nuestro corazón. Yo sé que en el tiempo de Dios va a llegar el momento que vamos a pisar esa tierra bendita, Sí, y yo sé que va a ser para adorar juntos, va a ser para impartir, va a ser para recibir, va a ser un tiempo extraordinario. Yo lo anticipo y oro, ¿verdad? Por ese día que yo sé que va a llegar. Yo sé que Argentina está en el corazón de Dios y también está en el corazón de Imaginares, así que ahí oramos para que eso venga en el tiempo del Padre. sí, sí, sí. Vamos a orar para que esta cuarentena pueda terminar también, para que Dios pueda soltar ese milagro sobre esta tierra, para que ya nosotros decimos, no vemos la hora de hacer eventos, de Así es. juntarnos todos juntos, a hacer lo que amamos, ¿verdad? Lo que deseamos hacer. Así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo a su familia, bendecimos su hogar, su casa, Amén. bendecimos el ministerio que Dios le ha dado, amén, bendecimos al equipo de trabajo que está con usted, ¿sí? Declaramos las mayores bendiciones de Dios sobre su vida, Gracias, Señor. amén. Amén. Así como Amén. usted bendice nuestras vidas, Dios le va a dar el doble y aún mucho más, amén. Que Dios lo Creo, Señor. bendiga. Gracias te doy, Señor, por su vida. Amén. Gracias te doy, Gracias, Señor, Espíritu porque Santo. tú sigues usando a tu siervo, Señor. Gracias, Señor, Sigue, por tu Señor amado, testimonio. hablando en nuestras vidas, Padre. Te damos las gracias, Señor, por este grato momento, Señor, que no ha sido imposible, Señor amado, que tú lo has permitido porque tú tienes un propósito y un plan para todos, Señor. En el Amén. nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén y amén.
Dios lo bendiga. Amén.